Bien, de la misma forma que nosotros realizamos lo que son las operaciones aritméticas con la suma, vamos a hacer exactamente lo mismo con la resta. Sabemos perfectamente que las mismas operaciones de suma pueden aplicar de forma válida a lo que es la resta. Entonces para ello créate un nuevo documento, un nuevo archivo de tipo Jupyter y vamos a comenzar haciendo algunas operaciones sencillas como una simple calculadora. Por ejemplo, restar dos números. Vamos a declarar una variable que le voy a llamar yo resta, vos llamala como vos quieras, y esto va a ser igual, por ejemplo, a un número, no sé, 34 menos 89. Si esto lo imprimimos en la salida de la consola, vamos a ver que el resultado es menos 55, ¿sí? Valor negativo. ¿Por qué valor negativo? Bueno, le está restando una cantidad más alta que la cantidad inicial que tenés. No sería lo mismo si yo, por ejemplo, declarase todo esto acá en la parte de abajo y colocase, por ejemplo, no sé, se me ocurre 19. Sabemos perfectamente que esta cantidad es mucho menor que la cantidad inicial, ¿sí? Por ende, la cantidad más grande es positiva y no negativa. Si le damos Shift Enter, vas a ver que tenemos en la salida el valor 15. ¿Sí? La resta como valor toma 15 y acá toma menos 55. Así que ya sabemos que Python nos devuelve el valor real, no nos devuelve el valor absoluto. ¿Sí? El valor absoluto sería el módulo de un número sin lo que es el signo. No me importa si es positivo o negativo, sino devolverme lo que es el valor. En este caso 55. Bueno, en este caso no. Python nos devuelve el valor más el signo. Perfecto, estos son enteros. Podríamos trabajar también con decimales. Fíjate que acá trabajamos con decimales, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es exactamente, voy a colocar la variable resta de decimales y esto va a ser igual a ¿qué? Por ejemplo, 56 menos 65.9, se me ocurre. Vamos a imprimir esto. Shift Enter, nos comemos una letra, resta, y nos dicen que el valor es menos 9.90, un decimal largo. Pero no solamente decimal largo, sino decimal negativo. Ya sabemos por qué, porque Python nos devuelve lo que es el valor absoluto, y además de eso tenemos un número mucho más grande de forma negativa que el valor positivo inicial. Así que lo que podríamos hacer es bajarle el valor, el segundo valor, para que nos dé positivo, y veríamos si imprimimos un 15, por ejemplo, 15.9, Shift Enter que tenemos 40.1. Y lo bueno de esto es que acá nos salió un resultado muy largo, fíjate, un decimal muy largo, y como ya sabrás, Python lo que hace también es ir escalando lo que son los tipos de variables, lo que son los tipos de datos. Por ejemplo, si en el decimal, en el tipo de dato que guarda el decimal hasta un cierto punto no me entra ese valor, lo guardo en otro tipo de dato mucho más grande. Por ejemplo, de float pasas a double. O si no, si tuvieses un número entero, pasaría de int a otro tipo de dato. Vamos a buscarlo. Tipos de datos Python. Fíjate, todos los tipos de datos que hay y cómo lo relacionas. Y booleano, float, long, int. En el caso que se trabaje con números enteros, por ejemplo acá, estamos trabajando con números enteros, si el valor es muy grande, imagínate que sea menos 5.300.000, etcétera, etcétera, pasa de lo que sería un entero a un long. Y fíjate que el long tiene máximo toda esta cadena, tiene máximo todo este conjunto numérico. En cambio, el entero no. De la misma forma, si nosotros trabajamos con float, por ejemplo, en este caso lo guarda todo en float. Pero otro lenguaje de programación es mucho más sensible a los tipos de datos y vas escalando esa cantidad numérica. Por ejemplo, no sé, en Java, no sé si conoces Java, tenés que declarar esos tipos de datos, pero conociendo de antemano la variable. ¿Sí? Java no lo hace automáticamente. No es que pasa el tamaño de la variable y está llegando al límite a otro tipo de dato. No, lo mantiene el tipo de dato que vos declaraste. En cambio, Python no. ¿Sí? Y además de eso tenemos la salvedad que Python no solamente lo guarda en el tamaño real de lo que son los tipos de datos, sino lo pasa al tamaño de objeto, que tiene un espacio mucho más grande todavía. Así que bueno, esas son salvedades que está bueno conocerlos y saber cómo funciona. Esto lo gerencia automáticamente lo que es Python. Esto ya lo vimos, calculo que te lo expliqué en una de las clases anteriores. Así que podríamos continuar haciendo la misma operación matemática de guardar diferentes valores en diferentes variables. Como por ejemplo, por acá estaba, acá. Vamos a copiarlo. Lo pegamos y cambiamos acá a resta. Resta, ¿sí?
y lógicamente el signo va a cambiar. Podríamos cambiarle el valor numérico. Para esto ponerle, no sé, se me ocurre 77 y acá ponemos 99, Shift Enter y vas a ver qué valor es menos 8182,64. De la misma forma que nosotros realizamos lo que es la sumatoria, ¿sí? Con un número complejo, creo que por acá estaba, bueno, no la hicimos porque te lo había explicado, podríamos realizar justamente la resta de un número complejo con un número decimal, se me ocurre. Así que acá te voy a anotar. Si se quiere restar lo complejo, resultado así que eso tenés que grabártelo y saberlo. Si se quiere restar un número complejo, el resultado va a ser un complejo, no un escalar. Me vas a preguntar, ¿y cuál es la diferencia entre un complejo y un escalar? Bueno, acuérdate que el complejo tiene su variable imaginaria y tiene su variable real. En cambio, un escalar es simplemente un valor, un numerito. Ahora lo vamos a ver mejor con la práctica. Vamos a declarar, por ejemplo, dos variables. No sé, se me ocurre el número 1, 0, 1. Esto va a ser igual a justamente el número complejo. El número complejo está comprendido por la parte real, ¿sí? Que sería el valor de un número, 78, por ejemplo, más la parte imaginaria. Vamos a llamarla esta 10J, si me ocurre, ¿sí? No puedes ponerle 10K, no puedes ponerle 10L, ¿sí? Porque L está reservado para long. No puedes ponerle 10P, por ejemplo. Tiene que ser J. En algunos lenguajes de programación vas a encontrar la J con el mismo valor que la I, que esto quiere decir que es un número imaginario, ¿sí? En cambio acá no, el número imaginario se declara con la J, ¿sí? Así que bueno, eso sería justamente el número complejo. El valor real, 78, y el valor imaginario que es 10J. Vamos a sumarlo con otro número 02, por ejemplo, y esto va a ser igual a, no sé, 65.98, ponele. Vamos a hacer la resta entre estos dos tipos de datos. El tipo de dato decimal y el tipo de dato, en este caso, complejo, ¿sí? Así que resta va a ser igual a num1, num01, menos num02. Si lo imprimimos en la salida de la consola, print resta, vas a ver que el valor final va a ser justamente el complejo y no el escalar. Ahí tendríamos 12.01 más 10J. La parte real, ¿sí? Y la parte imaginaria. Y ahora me vas a decir, ah, está bien, está sumando la parte decimal con la parte real y la parte imaginaria siempre la dejas de lado. Exactamente, así es como funciona la suma o la resta de números complejos. Si yo tuviese acá otro número complejo, no sé, imagínate más 9J, se sumaría justamente, perdón, se restaría, estamos haciendo la resta, los 10J y los 9J. Y la parte real, en este caso el decimal con la parte real. Shift Enter y fíjate que nos da este valor más 1J. Al 10 le saco 9. Simplemente eso. Así que vamos a mantener esto ahí. Y ya que estamos, podríamos hacer resta de números complejos, ya que lo hicimos recién. Voy a poner acá ¿cómo sería esto? Bueno, fíjate, simplemente lo que hicimos recién. Restamos dos complejos. ¿Sí? 65.98 más, no sé, podríamos colocarle 12J, nos va a dar negativo, lógicamente complejo, Shift Enter, y nos da 12.01 menos 2J, ¿sí? La parte imaginaria y la parte real.